Buenos días, esta es la asignatura de Algoritmo y Programación Avanzada. Estamos en la primera unidad y hemos estado viendo lo que son las librerías, estructura de datos, cadenas, listas, tuplas, conjuntos y diccionarios, que fue la última prueba que estuvimos viendo. Y ahora nos toca ver manejo de ficheros y clases. Bien, mi nombre es Pablo Hernández y soy el profesor de esta asignatura. ¿Qué veremos en esta clase? Manejo de ficheros y clases. En esta clase revisaremos el manejo de ficheros y clases en Python. Para comenzar, exploraremos distintos tipos de estructura de datos que se pueden utilizar en este lenguaje de programación. Analizaremos las principales estructuras incorporadas en Python, juntos con sus características y formas de uso. Cadena de textos que ya hemos estado viendo, que son las str, ¿cierto? Las listas, las tuplas, los conjuntos y diccionarios. Con el comando open se puede generar un objeto para acceder al archivo de texto. En el ejemplo de abajo se abre el archivo nuevo, que es nuevo.txt, en un objeto llamado file, el cual no es el contenido en sí, pero servirá para acceder al contenido de archivo. Ello se muestra en el ejemplo que está acá. Bueno, entramos, ¿cierto?, a nuestro ID que estamos utilizando, ¿cierto? Estamos utilizando pchar para crear un archivo. Es muy importante que este archivo tiene que ser descriptivo, ¿ya? Entonces, ah, ahí nos está generando. Vamos a volver a ingresar a pchar. Bueno, ¿cómo podemos abrir un archivo de texto utilizando Python? Aquí tenemos un ejemplo que nos va a ayudar, ¿cierto?, a entender el trabajo con este nuevo comando llamado open. Por lo tanto, vamos a nuestro ID, que es PyChart. Crearemos un archivo nuevo, ¿ya? Recordemos que para crear un archivo nuevo debe ser descriptivo. Le vamos a colocar el mismo nombre, open, ¿ya? Pero para que no nos genere algún tipo de error, vamos a colocar open1 y de esa manera, ¿cierto?, Python no nos genera ningún reclamo. Bien, entonces trabajaríamos, ¿cierto?, con esto. Si usted necesita que le suba la clase, usted me puede pedir, ¿cierto?, mandar un correo y yo encantado le subiré, ¿cierto?, el archivo. Entonces estamos acá, ¿cierto?, con nuestro ejemplo de pchar. Aquí. Ya. Y entonces este es el archivo que utilizaremos, ¿cierto?, para ver cómo se va a comportar. Bien. Y lo pegamos acá, ¿cierto? Y ahí tenemos nuestro archivo. Y lo ejecutamos. Y ahí aparece. Y nos aparece aquí un código medio extraño. ¿Sí? Voy a darle aquí una lupita, ¿cierto?, para que podamos ver este código que tiene algunas características particulares. ¿Ya? Veamos qué nos quiere decir entonces Python cuando nos arroja este código. ¿Sí? Abrir un archivo de texto, pero atención, print file no imprime el contenido, sino una referencia del archivo como la que ya habíamos visto. IO text, ¿cierto? Name nuevo, mode R y encoding. Si el archivo no existe, entonces se producirá un error y se entregará el mensaje mostrado en el ejemplo 2. Veamos qué pasa si el archivo no existe. Vamos
aquí hacer un ejemplo, ¿cierto? Y vamos a colocar aquí nuevo 5. Fíjese, yo anteriormente, ¿cierto? Como habíamos visto en otras clases, tenemos que generar un archivo donde vamos a ir guardando o almacenando nuestros archivos que estamos trabajando en Python. Y acá, como ustedes verán, tengo todos mis archivos de texto, pero en este caso no tengo el archivo nuevo 5, por lo tanto, al ejecutarlo, me debería dar un error, ya que no está, ¿cierto?, ese archivo creado. Bueno, nuevo sí está creado, ahí está, por eso es que cuando lo ejecuto me arroja este código, ¿ya? Pero ¿qué nos quiere decir este código? Bueno, IoTeX Wrapper es una clase de Python que envuelve un archivo en modo de texto, como en este caso que estamos abriendo un archivo de texto. La clase que se encuentra en el módulo IO, que maneja las operaciones de entrada y salida en Python. Esta clase se encarga de manejar el acceso al archivo como un objeto que puede leer, escribir, ¿cierto? Y demás, ¿ya? Etcétera. Bueno, el name, ¿cierto? Que es nuevo.txt. Este es el nombre del archivo que se ha abierto. En este caso, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que este está almacenado en la carpeta proyectos. Es una referencia al archivo en el sistema de archivos donde, ¿cierto?, Python está leyendo o escribiendo. Entonces, aquí es de donde nosotros, o el archivo que vamos a abrir, ¿cierto? Mode R, mode igual R, esto indica el modo de apertura del archivo. R, ¿cierto? Significa lectura write. El archivo se abrió en modo solo lectura. Otros modos comunes incluye el W, ¿cierto? Para escribir, ya, el write, A para agregar, abre el archivo para escribir al final, y RB que es lectura de modo binario, entre otros. El encoding, que es el último código que nos está arrojando, ¿cierto? Este mensaje que nos generó Python, dice CP1252. Este es el tipo de codificación usada para leer y escribir el archivo, ¿ya? Este es un archivo, ¿cierto?, que nos ayuda, nos dice que es una codificación común en un sistema Windows para representar caracteres, especialmente en idiomas que usan el alfabeto latino, ya como es el español. Si el archivo contiene caracteres especiales, por ejemplo, acentos, ñ, ya cualquier carácter distinto, ¿cierto?, con los que algunas veces Python tiene algunos inconvenientes, esta codificación ayuda a interpretarlos correctamente, ¿ya? Si tu archivo tiene otros caracteres como símbolos de otro idioma o emoji, es posible que aquí, ¿cierto?, nos genere otro tipo de encoding como es el UTF-8. ¿Qué es un fichero en Python? Un fichero o archivo es un recurso para almacenar datos en disco. En Python podemos manipular archivos de texto o archivos binarios, ¿ya? Abrir un archivo. Con el comando open nosotros podemos abrir en modo lectura, ¿ya? En este caso podemos abrir, por ejemplo, un archivo que en forma antelada, ¿cierto?, hemos escrito o hemos generado. Por ejemplo, podría ser una lista de materiales, ¿cierto? Podría ser a lo mejor una carta, ya, un texto, un checklist, cualquier archivo de texto que nosotros queramos abrir, entonces podemos abrirlo utilizando este comando, ¿cierto? En modo lectura, el comando open, ¿ya? Entonces este es el nombre del archivo que queremos abrir. R, al colocar este comando, ¿cierto? R, le estamos diciendo que el modo que vamos a abrir el archivo es de modo lectura, ¿ya? Es solamente modo lectura. Bueno, y algunos elementos que podemos utilizar cuando estamos utilizando el comando open son para leer, que es la R, ¿cierto? Escribir, ¿ya? O sobreescribe si existe.
añadir, agregar al final si existe, ¿cierto? El X para crear, el B para modo binario y el T, la T que es modo texto por defecto, ¿ya? Bueno, ¿cómo entonces vamos a leer un archivo en Python? ¿Ya? Entonces aquí está la sintaxis que nos permitirá leer un archivo o el contenido de un archivo en Python. Aquí leemos todo el contenido de una vez. Es importante cerrar el archivo con close, ¿ya? Con close. Crear un archivo, por ejemplo, vamos a crear un archivo electrónica.tx para desarrollar este ejercicio. Ahora usted puede crear cualquier archivo de tipo txt y luego colocarlo acá, ¿cierto? Y ver qué es lo que sucede. Entonces, nosotros vamos a ver aquí. Ya vamos a ver este ejemplo. Como les decía, si usted necesita que yo le envíe esta carpeta para que pueda hacer los ejercicios, usted me la solicita y sin ningún problema, ¿cierto? Yo le puedo compartir los archivos. ¿Ya? Entonces, estamos aquí, ¿ya? Ahí estamos. Vamos a ver entonces. Y aquí tenemos el archivo que vamos a estar. Y aquí vamos a reemplazar, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que, fíjense, nos está dando un error porque las comillas tenemos que arreglarlas y ahí sí se arregló, ¿cierto? El archivo, veamos cómo nos queda el archivo. Ya, súper importante, este es el archivo que usted tiene que escribir, ¿ya? Y luego lo ejecutamos, ¿ya? Con el botón derecho del mouse, usted pincha ahí en Run Open, ¿ya? Aquí le voy a cerrar esto y ahí me dice, bueno, en este caso, ¿cierto? Me abrió un archivo que había yo creado que se llama electrónica, que está acá. Bueno, usted tiene que tener, ¿cierto? Este archivo alojado, en mi caso, ¿cierto? Yo tengo una carpeta en el escritorio que se llama Python 2, ¿ya? Y aquí en esta carpeta es donde tengo todos mis archivos almacenados y en este caso, ¿cierto? El archivo electrónica lo tengo acá también y ese archivo sería... ¿Dónde está? Electrónica, ¿ya? Ahí está el archivo electrónica que tiene varios elementos, ¿cierto? Que son los que yo voy a leer al ejecutar, ¿cierto? Mi archivo. Entonces yo puedo crear una lista de materiales, un inventario, ¿cierto? Para luego con Python poderlo abrir y leer, ¿cierto? Cuando estoy trabajando. ¿Ya? Bien. Leer línea por línea. Este, este archivo es ideal para archivos grandes. Así se va leyendo poco a poco. ¿Ya? Entonces veamos, nuevamente aquí tengo electrónica, ¿cierto? Y lo vamos a ejecutar entonces. Vamos a ir ahí, ¿cierto? Leer línea por línea. Lo vamos a copiar. Entonces ahí está nuestro archivo. Aquí está nuestro archivo. Y lo pegamos. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál? Va a ser electrónica. Fíjese cómo me lo leí aquí, pero ahora queremos leer, como dice acá, ¿cierto? Vamos a leer línea por línea. Entonces, veamos cómo se ejecutaría este archivo. Y ahí está, ¿cierto? Si se da cuenta, aquí yo voy leyendo mi archivo línea por línea, ¿cierto?
Bueno, esto lo vamos a ocupar de acuerdo a las características o lo que yo esté haciendo, ¿cierto? Entonces, ahí súper importante ir entendiendo e ir practicando, ¿cierto? Esta sintaxis de programación. Entonces, este archivo open, ¿cierto? For línea in archivo me va a permitir leer línea por línea. Ideal para archivos grandes, así se va leyendo, ¿cierto? Poco a poco. Cuando se tiene abierto el archivo, en Python se puede utilizar un bucle for, entonces, para acceder a cada línea que esté contenida, ¿cierto?, en el archivo. En el ejemplo, nótese que parece haber un salto de línea adicional luego del texto. En el curso de esto se produce porque el mismo texto tiene un salto de línea y la instrucción print, ¿ya? Print line, agrega otro adicional. Por lo tanto, vamos a ver en qué consiste. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Que también he hecho yo. Acá tenemos, ¿cierto? Ese es ejemplo. Revisemos ahí, ejemplo, si lo vemos. Ahí está ejemplo, ¿cierto? Bienvenido al manejo de ficheros. Bueno, usted crea un texto en un bloc de notas para poder probar, ¿cierto? Estos programas, entonces, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo opera, ¿cierto?, este archivo y cómo debería verse. Si usted se da cuenta, aquí abajito, ¿ya? Lo vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver su ejecución. Entonces, copiamos, ¿cierto? Y aquí está nuestro archivo, ¿ya? Entonces lo ejecutamos y ahí está. Bienvenidos al manejo de archivos en el curso de algoritmo y programación avanzado, ¿cierto? Y ahí me da este salto de línea, ¿cierto? Por el print line, ¿cierto? Print line hace que se genere un salto de línea entonces, ¿ya? Y eso es lo que obtenemos nosotros a la salida, ¿ya? En la consola. Bueno, para eliminar este salto de línea se puede utilizar el método rstrip, ¿ya? Con rstrip, el line.rstrip, que está indicado, ¿cierto?, en el ejemplo siguiente. Entonces, vamos a ver, ¿cierto?, cómo podemos eliminar, ¿cierto?, ese salto de línea. Nos vamos acá, ¿ya? Y vamos a eliminar este salto de línea. Y ejecutamos, ¿cierto?, nuestro archivo y como veíamos en el caso anterior, ¿cierto?, nos da este salto de línea y ahora con line rsstrip, con este comando rsstrip, lo que vamos a hacer es eliminar, ¿cierto?, este salto de línea. Veamos si eso es así y ahí tenemos, ¿cierto?, ejecutado y se ha generado este archivo sin ningún problema, ¿ya? Bien, sí, a ver. Veamos algo acá. Si nosotros hacemos un print, ¿cierto? Y vamos a ver si que generamos acá un salto de línea, ¿cierto? Para que esto no esté tan junto. ¿Se da cuenta? Y de esa manera nuestro código está mucho más limpio. Bueno, y así es como, ¿cierto?, se nos va a ver el archivo que tenía salto de línea. A menudo existe un cierto patrón cuando se busca un texto en el archivo. En el ejemplo siguiente, los correos electrónicos podían tener la etiqueta from, ¿ya? De este modo, utilizando el método star switch, es posible seleccionar las líneas que contengan ese texto al inicio, ¿ya? Entonces, sería en este caso, ¿cierto?,
un patrón que nosotros estamos buscando utilizando, ¿cierto? Este comando start switch, ¿ya? Start switch. Veamos entonces cómo podemos utilizar este comando, ¿ya? Bueno, si usted necesita esta información, ¿cierto? Y necesita estos archivos, usted me los solicita y yo se los envío con gusto, ¿cierto? Le envío estos ejemplos para que los pueda trabajar. Esta es la asignatura Algoritmo y Programación Avanzada. Copiamos el archivo. Una buena práctica sería que usted lo vaya desarrollando, ¿cierto? Para que vaya tomando la práctica, ¿cierto? De generar estos códigos. Entonces aquí vemos, ¿cierto? Y aquí tenemos, ¿cierto? Utilizando entonces un patrón que es el start switch, ¿ya? En donde hay un patrón que es from, ¿cierto? Yo puedo abrir un archivo en modo texto, ¿ya? Bien, ahí está, ¿cierto? Entonces lo que nos saldría a la salida. Bueno, escribir o sobreescribir. También podemos sobreescribir utilizando, ¿cierto? Open y la extensión W. Con esto podemos sobreescribir el contenido anterior. Si no existe, se va a crear. Entonces veamos cómo sería esto. Vamos acá, ¿cierto? Vamos a elegir el archivo que queremos ejecutar y lo ejecutamos. Fíjese, nuevo. A ver, aquí tenemos, ya vamos a escribir esto, ¿cierto? Run. Y me dice que el comando, ¿cierto? Fue escrito o desarrollado con éxito, pero no sabemos qué es lo que ocurrió, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Para saber, ¿cierto? Vamos a copiar este archivo, ¿cierto? Vamos a copiar este archivo, este comando que está acá, ¿cierto? Vamos a copiar acá. Pero ahora vamos a cambiar. Este, vamos a colocar, este es un ejemplo nuevo para escribir un archivo. Perfecto. Ahí, ¿cierto? Nuevo para escribir un archivo. Excelente. Entonces, y ahora, ¿cómo podríamos abrir este archivo? Bueno, tenemos dos alternativas acá, ¿cierto? Aquí, este está en el 20, aquí, ¿cierto? Y vamos a leer, podemos leer línea por línea, dijimos, ¿cierto? Vamos acá a abrir este nomás y vamos a leer todo el archivo. Y eso es lo que vamos a ver, ¿cierto? Si se escribió o no. Lo vamos a agregar. Listo. Y recordar que hay que arreglar acá, ¿cierto? Con esto que vamos a hacer, vamos a leer lo que escribimos acá, lo que sobreescribimos. Entonces le damos pum, ¿cierto? Y ahí está. Nuevo. Me dice, ¿por qué me está el experimento ahí? Porque tengo que agregar el archivo que quiero leer. ¿Y cuál es el archivo que quiero leer? Es nuevo, pero vamos a escribir aquí el 6 para diferenciarlo, ¿cierto? 6 nuevo. Y ahí le vamos a colocar nuevo. Podría haber sido con mayúscula. Nuevo, ya, que eso no lo tengo. Y ahí vamos a hacer un archivo que se llama, entonces, nuevo. ¿Listo? Y lo ejecutamos. ¿Pum? Primera línea, segunda línea. Este es un ejemplo de nuevo para escribir un archivo. Y ahí está, ¿cierto? Hemos creado
un nuevo archivo utilizando, ¿cierto?, el comando open, ¿cierto?, y la extensión W. Escribir el archivo entonces es similar a leerlo, pero en este caso se debe indicar explícitamente que el archivo se abrirá en modo de escritura con la opción W. Luego se puede utilizar el método write para agregar información al archivo. En el código del ejemplo se indica la sintaxis. Bien, de esta manera vamos a trabajar entonces ahora con este archivo para ver, ¿cierto?, cómo se va a comportar. Bien, lo que tenemos que ver, ¿cierto?, es que primero el archivo que vamos a estar utilizando esté almacenado dentro de nuestro proyecto en el que estamos trabajando. En este caso, ¿cierto?, ahí está escribir, ¿ya? Si no, nos va a generar un error. ¿Y qué es lo que queremos hacer? En el último párrafo, ¿cierto?, vamos a agregar, escribir es información que se añadirá al archivo. Escribir esta información que se añadirá, ya, porque la ñ. Veamos entonces, vamos a abrir primero escribir para ver qué es lo que tiene. Escribir es... ya, ahí ya está agregado, ¿cierto? Vamos, entonces para diferenciar, vamos a agregar otro texto y vamos a colocar aquí para poder aprender, ¿cierto?, las características de programación debes practicar, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer si quieren aprender, ¿cierto?, a programar, tienen que practicar. Ahí, ¿cierto? Ahí estamos. Debes, entonces ahí. Y ahí tenemos, ¿cierto? Para poder aprender las características de programación debes practicar. Ya, vamos a ejecutar esto. Fíjese, esto es súper importante. Mire, aquí se ejecutó el programa, pero no leemos nada. Para poder leer, ¿cierto? Entonces activamos este texto que tenemos acá, ¿cierto? Y con este nosotros podemos leer el texto. ¿Cuál texto? Escribir. Por lo tanto, lo ejecutamos y ahora sí, para poder aprender las características de programación debes practicar. Si se dan cuenta, delante aquí tenía algo escrito, que es distinto a lo que acabo de escribir. Entonces lo que hicimos fue sobreescribir en ese párrafo, ¿cierto? Si yo abro ahora acá, ¿se dan cuenta? ¿Cierto? Va a haber otro texto, ¿ya? Estamos entonces sobreescribiendo. Bueno. También podemos agregar contenido sin borrar lo anterior. Ya, entonces podemos agregar contenido utilizando esta sintaxis de programación. Entonces la vamos a ver acá, ¿cierto? Nuevamente nos vamos al archivo que ustedes la tienen. Está en el ambiente aprendizaje. ¿Ya? Entonces copiamos. ¿Ya? Vamos a copiar el contenido. Entonces nos cercioramos, ¿cierto?, que sea lo que necesitamos en caso de haber hecho lo mismo que hice yo, ¿cierto? Y aquí, nuevamente, ¿cierto? Fíjese, aquí dice 9 texto, pero ¿a dónde quiero agregar este texto? Yo quiero agregarlo acá donde ya venía trabajando, que es escribir, ¿cierto? Entonces vamos a escribir, vamos a agregar ese texto que es el que tenemos acá, no tenemos nuevo aquí, no tenemos ningún... sí, ahí hay uno. Ya, pero vamos a agregar esta información en escribir. Ya, ahí está.
Por lo tanto, lo ejecutamos. Y ahí está, dice para poder aprender las características. Pero fíjense, no escribir. Debes practicar. Ah, ahí está. Línea agregada, dice. Línea agregada. Línea agregada. ¿Ya? Bueno, ahí lo está escribiendo todo junto, si se dan cuenta. Línea agregada. A ver qué pasa si colocamos ahí un salto de línea. Print, ¿cierto? Veamos si nos da un salto de línea. Entonces, veamos acá. Y ahí sí. ¿Ya? Entonces le dimos un salto en línea y de esa manera podemos diferenciar. Bueno, ahí nos agregó otra línea agregada. ¿Cierto? ¿Qué pasa si? Bueno, escribir texto. Ya, línea agregada, línea agregada. Ya, entonces estamos viendo, ¿cierto?, cómo se comportan estos comandos open, ¿ya? Aplicaciones prácticas. Ejemplo, leer una lista de nombres. Supongamos que tenemos un archivo llamado nombres.txt. Con esto, ¿ya? Nosotros entonces podríamos leerlo. Abrir nombres. Bueno, para poder hacer esto, en el fondo tenemos que crear el archivo. ¿Ya? Strip, olvidar, ¿cierto?, que elimina los saltos de línea y espacios en blanco, ¿cierto? Entonces, a ver, veamos cómo se comporta este ejemplo. Ya, la idea es que usted vaya haciendo los ejemplos, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Mire, vamos a hacer esto, ¿cierto? Pegar. Y entonces aquí, ¿cómo se llamaría esto? Se llamaría nombres. Nombres, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué es lo que decía, ¿cierto? Nombres, entonces Ana, Luis y Pedro. Entonces aquí vamos a agregar, ¿cierto? Primera línea, Ana. Segunda línea, Luis. Y tercera línea, Pedro, ¿cierto? Listo, ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro archivo. Entonces ya lo creamos, ahora lo abrimos, ¿cierto? Y veamos qué es lo que sucede. Y ahí está, ¿cierto? Ana, Luis y Pedro. Y hemos creado, ¿cierto?, tal como aparecía aquí en la aplicación práctica, la lista de nombres. Aplicación práctica, ejemplo, leer una lista de nombres. Bueno, ya lo hicimos, ¿cierto? Después crear un inventario básico. Bueno, ahí entonces con este archivo lo que vamos a hacer es crear un inventario básico. Por lo tanto, nos vamos acá nuevamente, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es crear, ¿cierto?, un inventario básico. Entonces, ahí lo vamos, ahí está. Ingrese montos gastados. Veamos cómo es que se va a comportar este archivo. Ahí está, ingrese monte gastado, le vamos a colocar 2000. ¿En qué lo gastó? Vamos a poner chocolate. Chocolate 15. Ah, y aquí está los otros 5000. Ah, ingrese. A ver, vamos a volver a ingresar aquí. Ingrese a... Perfecto. Si yo vuelvo a ejecutar el código, a ver, veamos que ingrese monto gastado. 2500. ¿En qué lo gastó? Dice galletas. Galletas. ¿Listo? Ah, y ahí tenemos, ¿cierto?, los productos, ¿cierto?, que hemos comprado. Y ahí, ¿cierto?, cada vez que nosotros lo activemos, me va a ir diciendo, ¿cierto?, qué es lo que tengo en gastos. Perfecto.
Excelente. Bueno, ahí tienen el archivo. Bien, en esta segunda parte veremos introducción a clases. ¿Ya? ¿Qué son las clases? Las clases son elementales en la programación orientada a objetos, del inglés Object Oriented Program. En Python, cada elemento es un objeto y un objeto es una instancia de una entidad genérica llamada clase, la cual tiene atributo y un funcionamiento que determina una función llamada método. Las clases se definen con la palabra clave class y en general tiene la siguiente estructura. Veamos este ejemplo, ¿ya? Tenemos aquí la clase persona, ¿ya? En donde primero definimos la clase llamada persona con el comando class. Luego tenemos init, que es el constructor, se ejecuta automáticamente cuando se crea un objeto. Self se refiere al objeto mismo, ¿cierto? Los self entonces son los atributos, ¿cierto? De este objeto, ¿ya? Entonces tenemos aquí nombres, edad, ¿ya? Nombre y edad. Self, ¿cierto? Self, nombre y edad son atributos del objeto entonces, ¿ya? Y luego, saludar es un método que imprime un saludo con el nombre y edad del objeto. Así entonces podemos estructurar esta sintaxis o este paradigma que se llama, ¿cierto?, de la programación llamada programación orientada a objetos. Persona, ya dentro de este programa, ¿cierto?, dentro de este código, persona 1 es, aquí tenemos, ¿cierto?, es igual a persona, crea un objeto llamada persona 1 con nombre que tiene Ana y una edad que tiene 30 años. ¿Ya? Ana, persona 1, entonces saludar llama al método del objeto. ¿Cómo sería entonces este programa? Veamos cómo se va a ejecutar. ¿Ya? Ya terminamos, ¿cierto?, lo que era el uso de archivos y ahora vamos a pasar a las clases entonces. ¿Ya? Entonces vamos a probar este código para ver, ¿cierto?, en qué consiste las clases. Bien, entonces acá, ¿cierto? Nos vamos acá primero. Ya. Y aquí tenemos, ¿cierto?, la clase persona. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Lo ejecutamos. Y veamos qué es lo que va. Hola, mi nombre es Ana y tengo 30 años. Entonces, la clase es persona, ¿ya? Los atributos son nombre y edad, el objeto, ¿cierto? Ahí está, se crea el objeto, nombre y edad. Y los atributos, ¿cierto?, son los nombres de este objeto, nombre y edad. Y luego el método mostrará, ¿cierto?, la información que estamos generando. ¿Ya? Entonces, tienen que realizar ahí la práctica. Persona 1, entonces, saludar y llama al método del objeto. Bueno. Veamos algunos ejemplos básicos de cómo se define una clase en Python, ¿cierto? Y vamos a ir viendo de qué manera se va desarrollando. En el ejemplo siguiente se puede crear una clase denominada ficha empleado con los atributos, ¿cierto?, nombres y edad. Ahora en el ejemplo siguiente se puede crear un objeto utilizando la clase ficha empleado. En este caso el objeto A tiene dos atributos que son nombre, ¿cierto?, y edad, que de momento son valores, ¿cierto?, sin definir, que son none. ¿Ya? En el segundo caso ya tenemos una estructura un poquito más extensa, ¿cierto?, en donde tenemos la clase ficha empleado, tenemos el objeto, ¿cierto?, definimos el objeto, donde los atributos van a ser
nombre y edad. Y, ¿cierto? Creamos el objeto ficha empleado. Y luego imprimimos, ¿cierto? Estos valores. Veamos cómo sería esto para ver cómo se comporta este código. ¿Ya? Pues ahí tenemos nuestro código que estamos desarrollando paso a paso. Y acá tenemos, ¿cierto? Esta clase ficha empleado. Ahí está. La clase se llama ficha empleado. Entonces la ejecutamos, ¿cierto? Está, ¿cierto? Los atributos en este caso no nos muestra absolutamente nada, ¿cierto? Porque no le damos nombre. A ver si aquí le colocamos atributos, vemos. Pablo, edad 45. A ver qué pasaría aquí si hago eso. Y me da un error. Ya. Entonces, bueno, de momento, ¿cierto? No, ¿eh? De momento vamos a utilizar eso porque esas variables no están definidas, ¿cierto? Y tenemos que generar, ¿cierto? La estructura. En este caso, indicar cuáles van a ser los atributos, ¿cierto? De esta clase ficha empleado. Bien. En el ejemplo siguiente, posteriormente, ¿cierto? Vamos a ingresar los atributos de un objeto, que son nombre y edad. Se podrán modificar y quedarán guardados internamente, entonces, en el objeto. ¿Ya? Entonces continuamos con la clase ficha empleado y ahora vamos a asignar valores, ¿cierto? A los atributos, que son nombre y edad. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Y veamos cómo se comporta este archivo. Entonces tenemos la clase ficha empleado y ahora le vamos a agregar atributos, ¿cierto? Que son el nombre y la edad. Ahí tenemos entonces, vamos a ver qué ocurre con esto. Entonces, los atributos, ¿cierto? De esta clase son el nombre y la edad. Excelente. Bueno, en el ejemplo siguiente, posterior, ¿cierto? Los atributos de un objeto, nombre y edad, se podrían modificar y quedarán guardados internamente en el objeto. ¿Cómo se puede hacer eso entonces? Aquí vemos, ¿cierto? Los atributos nombre Antonio y edad 25. ¿Ya? Ahora, usando un constructor que reciba parámetros directamente, nos permite crear el objeto y darle valores desde el principio. De esta manera podemos escribir menos líneas de código, ¿ya? Hacer tu clase más limpia y reutilizable. Por ejemplo, aquí tenemos dos códigos que representan exactamente lo mismo. La única diferencia es, ¿cierto?, que acá, ¿cierto?, le hemos dado directamente, ¿cierto?, los parámetros al constructor. Entonces tenemos acá, ¿cierto?, crear ficha empleado, ¿cierto? Y luego tenemos asignar valores a los atributos.
En cambio acá, ¿cierto? Una vez que definimos la clase, vamos a agregar directamente nombre y edad de forma directa, ¿cierto? Y luego de eso, ¿cierto? Creamos el objeto de valor, ¿cierto? Creamos el objeto con valores directamente. Entonces A, ficha empleado, va a ser Antonio, 25. E imprimimos, ¿cierto? Los datos. Sí, vamos a poder ver, ¿cierto? Que en ambos casos nos va a imprimir lo mismo. Veamos cómo opera entonces este archivo. ¿Ya? Entonces, aquí estamos. Aquí estamos, ¿cierto? Esto se demora. Control Z. Entonces dijimos que copiamos esto, ¿cierto? Copiar. Lo vamos a dejar acá. Y ambos códigos hacen lo mismo, pero de una manera más eficiente. Entonces, vamos a ver aquí. Ya voy a colocar aquí. A ver si esto... Veamos. Y ahí está. Nombre Antonio. Vamos a darle aquí un salto de línea para que existe una diferenciación, ¿cierto? Y ahí está, ¿cierto? El salto de línea de que existen dos códigos escritos con diferentes sintaxis, ¿ya? Uno mucho más óptimo que el otro. Bien. Bueno, en el ejemplo siguiente vamos a ver una clase que se puede considerar una palabra simple como una plantilla, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Con la misma clase se puede crear diferentes objetos, ¿ya? Entonces aquí vamos a crear diferentes objetos utilizando la misma clase. Por lo tanto, vamos a tener el objeto A, B, C y D. ¿Ya? Entonces, veamos cómo se comporta este archivo. Veamos. Y ahí está. Antonio da 25, ¿ya? Ficha empleado, el objeto A, el objeto B, ¿cierto? C y D. Entonces, hemos creado, ¿cierto? Objetos considerando en palabras simples una plantilla. Con la misma clase entonces se puede crear diferentes objetos. ¿Cómo se llama esta clase? Se llama ficha empleado. Y hemos creado a partir de estos atributos, ¿cierto? Que son nombre y edad, varios objetos, como son Antonio, Javiera, Luis y Camila. Los guardamos en una lista, ¿ya? Aquí estamos usando las listas. Y luego, para mostrar la información de todos los empleados, aplicamos, ¿cierto? Este concepto, ¿ya? En el siguiente ejemplo, cada objeto tendrá sus propios atributos o propiedades. Por ejemplo, el objeto A tiene sus propios valores para nombre y edad.
¿ya? Entonces, el objeto A, ¿cierto? Los nombres del objeto A y B son, al igual que el objeto B, ¿cierto? Veamos a ver si este archivo podemos ver cómo funciona. Entonces tenemos la clase ficha empleado, ¿ya? Y la queremos a ejecutar, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? La clase empleado y vamos a ver cómo se comporta. Los nombres de los objetos A y B son Antonio y Javiera, ¿ya? Las edades del objeto A y B son 25 y 27. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto? Ejecutado este ejemplo, ¿cierto? Cada objeto tendrá su propio atributo o propiedad. Por ejemplo, el objeto A tiene sus propios valores, ¿cierto? Para nombre y edad, al igual que el objeto B, ¿ya? Los atributos o propiedades de un objeto se pueden especificar cuando se crea el objeto. Para ello se debe modificar el inicializador de la clase, indicando los valores de entrada y asignando los valores a sus variables correspondientes, ¿ya? Esto se indica en el siguiente ejemplo. Por lo tanto, acá tenemos, ¿cierto?, un ejemplo de una clase y esta clase sigue siendo ficha empleado. De este modo se puede crear dos objetos, empleado 1 y empleado 2, indicando su atributo, que son nombre y edad, en el orden que se indicó en la definición de la clase, mostrando, ¿cierto?, en el ejemplo. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, los dos objetos que son empleado 1 y empleado 2. Luego, cada objeto tendrá sus propios valores. Esto se puede observar en el ejemplo siguiente. También es posible definir funciones específicas en cada clase que permitirá realizar una tarea en particular, ¿ya? Bien, antes de seguir con este ejemplo, ¿cierto? Vamos a hacer el ejemplo anterior, donde habíamos definido, ¿cierto?, dos objetos, ¿ya?, en ficha empleado. Entonces copiamos esto. Lo copiamos y lo ejecutamos. Y ahí tenemos la ejecución de este. Y dice que todo salió bien, ¿ya? Pero no vemos nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Parece que nos falta. Ahí está, ¿cierto? Nos falta el print, ¿cierto? Imprimir, entonces. Bueno, entonces, con esto imprimimos, ¿cierto?, los dos objetos. Print, aquí tenemos 1, 1,
Y ahí está. Listo. Veamos. Tum, y ahí está. Martín 20, Rosa 22. Que son los nombres y las edades, ¿cierto? De estos dos objetos. ¿Ya? Bueno. También es posible definir funciones específicas en cada clase que permitirán realizar una tarea en particular. Las funciones que son pertinentes a una clase son llamadas métodos. Por ejemplo, se puede crear un método que muestre la información completa de cada empleado. Para ello se modificará la clase ficha empleado, ¿cierto? Definiendo un método llamado mostrar información. ¿Ya? Entonces ahí vamos a colocar, ¿cierto? Un método que se va a llamar mostrar información. Esto se realiza con el código mostrado en el siguiente ejemplo. ¿Ya? La clase modificada ahora también requiere de un argumento, que en este caso, ¿cierto?, es apellido. La asignación requerida se muestra en el ejemplo siguiente. ¿Ya? Finalmente, para llamar a un método basta indicar el objeto y el nombre del método a utilizar. En este caso, recuerde que como un método es una función en una clase, este requerirá de paréntesis al final. ¿Ya? Veamos entonces cómo sería este ejemplo que aquí aparece. Veamos. Listo. Ahora, ¿cierto? Lo ejecutamos y vemos, ¿cierto?, las características, ¿cierto?, de estos empleados. Nombre de empleado, Martín Rosa, edad 20. Nombre de empleado, Rosas López, edad 22 años, ¿cierto? Entonces, recuerde que como un método es una función en una clase, este requiere de paréntesis, ¿cierto?, al final. Ejemplos básicos de cómo se define una clase, entonces. En el ejemplo se muestra el resultado de la clase información. ¿Ya? Entonces, ahí está el resultado, que es el que nos mostrará una vez, ¿cierto?, que hemos ejecutado nuestro programa. Bueno, hemos estado viendo cómo se define una clase en Python. ¿Qué hace, por lo tanto, el siguiente código? ¿Qué hace esta clase? Como ya habíamos dicho, init es el constructor que se ejecuta automáticamente al crear un nuevo objeto. En este caso, ¿cierto?, vamos a crear el objeto tipo auto, ¿ya?, de la clase auto. Este objeto va a recibir tres parámetros que son la marca, ¿cierto?, que son los atributos, el modelo y el año. En mostrar info, ¿ya?, es el método para mostrar información del auto. Es un método que muestra los datos del auto por consola. Luego, encender, ¿ya?, aquí en el método encender, esta clase tiene dos métodos, o este objeto tiene dos métodos. El primero muestra información y en el segundo método vamos a simular, ¿cierto?, encender el auto. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer entonces este método. Veamos cómo operaría, ¿cierto?, este código. ¿Ya? Acá tenemos entonces
Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, ejecutado nuestro código, que es la clase auto, que tiene el objeto, ¿cierto? Tiene un objeto con 3 atributos, que es marca, modelo y año, ¿ya? Entonces, auto, Toyota Corolla año 2020, ¿cierto? El Toyota Corolla está encendido. Y con este método, entonces, con este método, lo que estamos haciendo es simular el encendido del auto, y con este método estamos indicando, ¿cierto?, la información del auto. Excelente. ¿Qué pasa si queremos agregar dos autos diferentes a esta clase? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Estamos usando la misma clase, que es auto, para crear múltiples objetos distintos. En este caso, ¿cierto?, vamos a agregar otro objeto. Entonces tendríamos el auto 1 y el auto 2, ¿cierto? Guarda su propia información cada uno de estos objetos, y sus métodos funcionan de forma independiente. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, los métodos creados para estos dos modelos. Tenemos aquí, ¿cierto?, el muestra información de cada uno de los modelos. Crea dos objetos diferentes de la clase. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, el auto 1 y el auto 2, que son los dos. Y aquí mostramos información de manera independiente. Veamos cómo se ejecuta, ¿cierto?, este código. Entonces, aquí vamos a hacer. Y aquí tenemos, ¿cierto? Entonces, el Toyota Corolla está encendido. Aquí vamos a primero la información, ¿cierto? Toyota Corolla año 2020, ¿cierto? Ese es el Toyota Corolla, ¿ya? Y luego dice el Toyota Corolla está encendido. Y luego tenemos el auto Chevrolet Unique año 2023. Y nuevamente, ¿cierto?, dice el Chevrolet Unique está encendido. Entonces aquí hemos creado dos objetos que son distintos, ¿cierto?, para este modelo. Este es el método, ¿cierto?, que está indicando, que está mostrando la información, ¿cierto?, de los objetos, ¿ya? Y aquí están los objetos creados para cada auto, ¿sí? Y de esa manera nosotros ejecutamos, ¿cierto?, esta información. Si queremos que la información esté separada, le colocamos un print, ¿cierto? Y ahora sí, la información va a estar separada, más ordenadita. Voy a correr esto hacia arriba y ahí está, ¿cierto? Auto Toyota Corolla año 2020, el Toyota Corolla está encendido. Auto Chevrolet Onix año 2023, el Chevrolet Onix está encendido, ¿ya? Bien. Y si queremos agregar un tercer modelo, bueno, estamos usando la misma clase nuevamente, ¿cierto?, que es la clase auto, para crear múltiples objetos, como ya los veníamos diciendo. Por lo tanto, ahora vamos a tener el objeto, el auto 1, ¿cierto?, auto 2, auto 3, ¿cierto?, y con sus métodos, ¿cierto?, funcionan de forma independiente. Aquí tenemos entonces las tres marcas, ¿cierto? Solo llamamos la clase auto con los datos del nuevo modelo que queramos usar, ¿cierto? Y listo. Podemos crear tantos objetos como queramos, todos distintos, pero usando la misma clase, en este caso, que es la clase auto. Entonces ejecutamos, ¿cierto?, este programa, y ahí tenemos, ¿cierto?, la información. Entonces, para que se vea no todo junto, agregamos aquí un print, ¿cierto?, print, y de esa manera vamos a dar un salto de línea, ¿cierto?, para que la información no se muestre toda junta como ahí aparece. Y ahí está, Toyota Corolla, Chevrolet Onix y Hyundai Elantra del año 2022. Entonces,
De esta manera podemos trabajar las clases. Resumen de la clase. Un fichero o archivo es un recurso donde almacenamos datos como texto o número que luego podemos procesar en nuestro programa. En Python podemos trabajar con ficheros de textos y binarios. Usamos la función open para abrir un archivo en el modo deseado. Aquí tenemos la estructura de cómo podemos generar un fichero en modo lectura. Por otro lado, una clase en Python es una plantilla o molde que se utiliza para crear objetos. Representa un concepto o entidad que tiene propiedades, como son atributos y acciones, que son los métodos. Las clases son la base de la programación orientada a objetos. La palabra clave para definir una clase es class. Init es el método constructor y se ejecutará automáticamente cuando se crea un objeto. Self representa el objeto actual y permite acceder a sus atributos y métodos. Atributo es la información que almacena el objeto y método es la función definida dentro de una clase. Con esto hemos visto en qué consisten los ficheros y clases dentro de Python. Muchas gracias por su atención.